Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 20. El título del mensaje es Dolores de crecimiento. Una historia ilustrativa, no real, pero que tranquilamente lo podría hacer. Dice que en una pequeña fábrica tuvo que cerrar porque su maquinaria más importante había dejado de funcionar. El mecánico de la empresa no podía hacerla funcionar ni repararla. Entonces tuvieron que llamar a un experto. El hombre inspeccionó la máquina durante unos minutos, luego agarró su martillo y la golpeó suavemente. Sorprendentemente empezó a funcionar de nuevo la máquina. Presentó una factura de 150.000 pesos. El propietario obviamente se puso furioso, se enojó. Imagínense, ustedes tienen un problema que no les anda el aire, que no les anda el ventilador, vienen y lo golpean en 2 minutos y le cobran esa barbaridad. 150.000 pesos. Así que se enojó, le gritó al mecánico por encima del ruido de la máquina, le dijo: eso le llevó menos de 5 minutos, exijo una factura detallada. El experto se sentó y garabateó los siguientes cargos. Por golpear la máquina, 1.000 pesos. Por saber dónde golpearla, 149.000 pesos. Al llegar a la última parte de Primera Tesalonicenses capítulo 2, nos metemos en la sección más cálida de todos los escritos de Pablo sobre el amor y el afecto que sentía él por sus compañeros seguidores de Cristo. Comienza estableciendo la base de esas relaciones, que es la palabra de Dios. La Biblia es el martillo que a veces nos golpea suavemente y otras veces golpea nuestro orgullo obstinado. Este pasaje que vamos a leer, los versículos 13 al 20, nos da 5 facetas del crecimiento cristiano, algunas de las cuales tienen algo de dolor asociado con ellas. La primera faceta, entonces, versículo 13, la palabra de Dios dentro de ti. Versículo 13 dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Algunas palabras, como por ejemplo recibir, significa literalmente tomar con la mano. Comunica la idea de que debemos tomar la palabra de Dios. La palabra aceptar significa literalmente, va un paso más allá, significa dar la bienvenida con entusiasmo. Cuando recibimos la palabra de Dios, la Biblia, estamos diciendo que reconocemos su autoridad y cuando la aceptamos, la estamos permitiendo entrar en nuestros corazones para que podamos ser nosotros cambiados por ello. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que inclinarnos en obediencia a la palabra de Dios. Nunca debemos decir, sé lo que dice la Biblia, pero... No. Si sabemos lo que dice la Biblia, no hay peros. Deberíamos decir, sé lo que dice la Biblia y punto. Si estás haciendo algo ahora mismo y sabés lo que dice la Biblia sobre eso, ya tenés la respuesta de Dios. No está en juego una votación o nada de eso. Si estás esperando que Dios te diga algo diferente a lo que dice la Biblia, vas a tener que esperar mucho tiempo. Él nos habla hoy a través de la Biblia, solamente de las Escrituras. ¿La aceptás? ¿La recibís? ¿La creés? Pablo lleva esto un paso más allá en la última frase del versículo 13. Dice, la cual actúa entre vosotros los creyentes.
El poder de la palabra de Dios está ligado al corazón de los creyentes. La palabra actúa, de ahí viene la palabra energía. La palabra se energiza dentro de nosotros cuando la creemos. Es como una tierra de cultivo que produce una cosecha abundante. Cuando escuchamos el mensaje externamente y lo recibimos internamente por fe, nos rejuvenece y produce una cosecha abundante en nuestras vidas. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: no me avergüenzo del evangelio, de la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El Salmo 119, y acompáñenme al Salmo 119, Salmo 119, es quizás el pasaje más claro del Antiguo Testamento sobre la belleza de la palabra de Dios. Casi cada uno de sus versículos hace referencia a la Biblia. Déjenme enumerar solo 10 maneras en las que la Biblia obra en nosotros. Y espero que esto abra tu apetito para que puedas leer el Salmo completo por vos mismo. La palabra de Dios, mire el versículo 5. La palabra de Dios nos dice qué hacer. Versículo 9. La palabra de Dios nos limpia. 11. La palabra de Dios nos guarda del pecado. Versículo 25. La palabra de Dios nos da vida. Versículo 28. La palabra de Dios nos fortalece. Versículo 49. Restaura nuestra esperanza. Versículo 50. La palabra de Dios nos consuela. Versículo 67. Nos ayuda a no desviarnos. Versículo 105. La palabra de Dios nos guía. Y el 162. La palabra de Dios nos trae alegría. Si el Salmo 119 es el pasaje más importante del Antiguo Testamento, entonces Hebreos capítulo 4, versículo 12, es la definición o la descripción más clara del Nuevo Testamento de lo que la Biblia puede hacer en nuestras vidas. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchos de ustedes pueden dar testimonio de cómo Dios ha usado su palabra viva y eficaz para hablar directamente a sus necesidades. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, nuestras actitudes, nuestras creencias también cambian. Leí varios libros cristianos, fui a muchas conferencias, escuché muchos sermones en YouTube, también prediqué, pero no hay nada más importante que mantener un tiempo de soledad, un tiempo de quietud constante, regular y de calidad en la palabra de Dios. Está bien que estudies para dar la célula, que estudies para dar el discipulado, que estudies para predicar, pero que no falte en tu día un tiempo de soledad en la palabra de Dios. Para que la palabra nos cambie, tiene que estar en nosotros. Algunos de ustedes son personas madrugadoras. Si es así, ese es probablemente el mejor momento para que lean la Biblia. Otros son noctámbulos, ¿se dice? Tal vez sea mejor que lo hagan antes de irse a la cama, pero en realidad no importa cuándo. Lo importante es que lo hagamos. ¿Cómo podemos decir que creemos en la Biblia y aceptamos su autoridad si no pasamos tiempo diariamente en la palabra de Dios? Los nuevos cristianos rara vez tienen que ser convencidos de esto. Son los cristianos más viejitos, experimentados, los que tienden a alejarse, porque tendemos a sustituir nuestro conocimiento y actividad cristiana por la simple disciplina de un tiempo diario con Dios y su palabra. Leí acerca de una ciega, una chica ciega en Francia,
a quien le dieron el Evangelio de Marcos en letras en braille, que sobresalían, estaba tan emocionada y lo leyó tanto que las puntas de sus dedos se endurecieron tanto que ya no podía sentir las letras y los caracteres. En un esfuerzo por aumentar su sensibilidad, se cortó la punta de los dedos, pero eso solo empeoró las cosas. Empezó a llorar porque ahora no podía leer la Biblia en absoluto. Mientras lloraba, se llevó las escrituras a los labios y dijo: adiós, dulce palabra. Para su sorpresa, sus labios eran más sensibles y pudo darse cuenta que podía leer con los labios. Pasó la noche moviendo los labios a lo largo de las letras en relieve de su Biblia. Si amáramos tanto la palabra como eso. La segunda faceta del crecimiento espiritual no es muy agradable de escuchar. En la medida en que experimentamos el poder de la palabra de Dios dentro de nosotros, nos enfrentamos a un mundo que nos rechaza. Podríamos decirlo de esta manera: si crees en la Biblia, tendrás enemigos. Segunda faceta, los enemigos de Dios sobre ustedes. Versículo 14 al 16. Pero leamos primeramente el 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Una de las evidencias de que la palabra de Dios sigue obrando en nosotros es la fortaleza que experimentan los creyentes cuando la persecución les llega. Jesús enseñó en Mateo capítulo 13, versículo 21, que hay algunos que huyen ante el primer indicio de tiempos difíciles. Dice: cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Los tesalonicenses no se echaron atrás, se mantuvieron firmes frente a la persecución. Estos nuevos creyentes no solo imitaron a Pablo, Silas, Timoteo y al Señor, por ejemplo, eso nos dice capítulo 1, versículo 6, sino que también emularon el sufrimiento que atravesaban las iglesias de Judea. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. La palabra compatriotas es una palabra muy singular que no se usa en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Significa personas muy cercanas a vos. Algunos de ustedes pueden identificarse con el hecho de que sus familiares los menosprecian debido a su fe. O tal vez los hayan pasado por alto en el trabajo porque son cristianos. O sus amigos se hayan burlado de ustedes o hayan perseguido. Es bueno recordar que no estamos solos. Hay solidaridad en tu sufrimiento. Los creyentes en todo el mundo están experimentando aflicción. Y siempre a lo largo de la historia lo han hecho. Cada generación de cristianos han conocido la persecución y el martirio. Recordad esta verdad de Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Si bien el sufrimiento es de esperarse para los cristianos, es bueno que nos demos cuenta que no la pasamos tan mal como algunos que corren peligro de perder la vida. Los versículos 15 y 16 leemos algunas de las declaraciones más fuertes de todo el Nuevo Testamento acerca de los que mataron a Cristo. Dice así: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradaron a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos
la ira hasta el extremo. Debido a las aflicciones del pueblo judío, Pablo dice en el versículo 15 que ellos desagradan a Dios y son hostiles a todos los hombres. Como el pueblo de Dios, que debería haber reconocido al Mesías y dado la bienvenida a todos para que se acercaran al único Dios y verdadero, los líderes judíos, en realidad, trabajaron para evitar que no solo judíos escucharan el Evangelio, sino que también todos los demás, todos los gentiles. Debido a esto, el versículo 16 nos dice dos cosas acerca del juicio de Dios sobre tales personas. Sus pecados se están acumulando. Dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Esta frase significa llenar hasta el borde. Cuando un vaso se llena, que está a punto de rebalsar, Jesús usó este término en el sermón contra los fariseos en Mateo 23. Dijo, llenen pues la medida del pecado de sus antepasados. Dios espera pacientemente mientras los pecadores se rebelan ante Él y observa cómo sus pecados se llenan hasta el borde. La segunda cosa es que cuando se acabe el tiempo, la paciencia de Dios se va a agotar, va a llegar a su fin y va a caer el juicio sobre esas personas. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En cierto sentido, Israel ya estaba experimentando la ira de Dios cuando su nación estaba bajo el dominio romano. Un juicio aún mayor vendría en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Y como estuvimos aprendiendo, la ira de Dios tiene un elemento futuro. Cuando Jesús regrese y arrebate a la iglesia, se va a desatar un tiempo de tribulación y juicios sin precedentes sobre aquellos que se nieguen a aceptar a Jesús, que se nieguen a aceptar al Mesías. No ignores ni rechaces lo que Dios te dice. Hay un límite para su ira. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, los enemigos de Dios están sobre nosotros. Eso debería impulsarnos a la tercera faceta del crecimiento cristiano. Hacer lo que podamos para asegurarnos de que el pueblo de Dios está a nuestro alrededor. Tercera faceta, el pueblo de Dios que te rodea. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Lo vimos la semana pasada. Pablo trató a los tesalonicenses con la dulzura de una madre y con la firmeza de un padre. La frase separados es una imagen muy poderosa que literalmente significa cuando nos hicieron huérfanos. Pablo era madre y padre y ahora se siente como un niño que ha sido arrancado de sus padres. Pablo había permanecido en Tesalonicenses solo por unas semanas, pero debido a la intensa oposición judía, lo echaron de la ciudad. No obstante, siempre había planeado regresar y terminar su trabajo, el trabajo que había comenzado. Pablo trató de volver muchas veces, sin embargo, ya que se había demorado en su regreso, sus enemigos, sus oponentes, habían comenzado a calumniar su carácter. Algunos de los nuevos creyentes comenzaban a cuestionar sus motivos. Si nos aman, ¿por qué nos dejó Pablo? Preguntaban, ¿y por qué no vuelve a nosotros? Aunque Pablo no pudo regresar, nunca los dejó realmente en su corazón, en sus pensamientos. Pensaba en ellos todo el tiempo y su anhelo por ello era intenso. Para Pablo y su equipo, la fe cristiana tiene que estar centrada en una relación apasionada y total con Cristo, pero no debe vivirse aisladamente. No existe el cristiano solitario. Nos necesitamos unos a otros
Y nunca tenemos que conformarnos con relaciones casuales con otros creyentes. Estamos llamados a vivir una vida juntos, a interesarnos profundamente, a orar intensamente, a reír juntos y a llorar sobre los hombros de los demás, mientras vivamos y vivimos en una auténtica comunidad unos con otros. Tenga cuidado de no caer en el hábito de asistir a la iglesia de manera irregular o alejarse de los creyentes. Hebreos 10:25 nos dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Gran parte de lo que estamos llamados a hacer en la Biblia solo se puede lograr si funcionamos en amistades profundas con otros creyentes, con otros seguidores de Dios. Una búsqueda rápida de todas las declaraciones de unos a otros en el Nuevo Testamento revela que debemos amarnos los unos a los otros, preferirnos unos a los otros, vivir en armonía unos con otros. Aceptémonos unos a otros, instruíos unos a otros, son todos pasajes. Saludaos unos a otros, servíos los unos a los otros, soportémonos unos a otros, someteos unos a otros, amonestaos unos a otros, animaos unos a otros y hospedarnos unos a otros. No hay nada mejor que estar en comunión, conectado con otro cristiano. Pero la cuarta faceta del crecimiento cristiano es reconocer que Satanás va a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance, para evitar que experimentes la comunión bíblica con otros creyentes. Pablo quería ir y estar con los tesalonicenses, pero la cuarta faceta nos habla del adversario de Dios contra ti. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo intentó una y otra vez volver a la iglesia de Tesalónica, pero nunca funcionó. La frase Satanás nos estorbó es una metáfora militar para referirse a un ejército que levanta un bloqueo en una ruta para impedir el avance del enemigo. También puede referirse a la destrucción de una ruta hasta que se vuelva intransitable, como las calles de esta ciudad. Cada vez que Pablo intentaba regresar a Tesalónica, se topaba de frente con un obstáculo satánico. No sabemos qué hizo Satanás específicamente para impedir que Pablo regrese a Tesalónica. Pudo haber sido oposición, dificultades legales, enfermedad, complicaciones en el viaje o un ataque espiritual directo. Pero sí sabemos que Pablo atribuyó el bloqueo al propio Satanás. Tenemos que recordar que Satanás es real y que le encanta atacar las relaciones cristianas. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, se refiere a Satanás como el Dios de este siglo. Efesios 2, como el gobernante de la potestad del aire. Juan 8, llamó al diablo asesino y padre de mentira. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 nos advierte acerca de ignorar la realidad de la obra destructiva de Satanás. Vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Efesios 6 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque Satanás tiene el poder de obstaculizar y frustrar la obra de los siervos de Dios, solo puede actuar dentro de los límites de lo que Dios le permite hacer. En otras palabras, Dios permite que el diablo obstruya nuestros esfuerzos en ocasiones, pero no permite que Satanás obstaculice su plan en su totalidad. Pablo reconoció que Satanás le impedía ir a Tesalónica, pero comprendió que esto
era parte del plan providencial de Dios. Hubo algunas cosas que surgieron de este obstáculo. Dios usó, sin el diablo saberlo, usó a Satanás para lograr sus propios propósitos. Los tesalonicenses, por ejemplo, se vieron obligados a confiar en Dios, no en Pablo. Pablo no pudo ir, pero los creyentes crecieron. Pablo les escribió una carta que se convirtió en parte de las Escrituras. Literalmente, miles, millones de iglesias en los últimos 2000 años se beneficiaron de la lectura y aplicación de las cartas de Primera y Segunda Tesalonicenses. Si Pablo no hubiera enfrentado esa barrera, tal vez nunca hubiéramos tenido esta sección de la Biblia. Pablo todavía podía regocijarse al saber que otros creyentes eran su corona y su gozo, aun cuando no podía verlos en persona. La última de las facetas es la recompensa de Dios delante de ustedes. Versículo 19 y 20. Tenemos algo que esperar. Dice así: porque ¿cuál es vuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo tiene esperanza porque aunque no puede ver a los creyentes, tiene confianza en ellos. La palabra gozo representa sus propios sentimientos internos cuando los vea presentados al Señor y recibidos en su reino. La corona se refiere a la corona de hojas que se le da al galardonador, al ganador de una carrera en los Juegos griegos, los Juegos Olímpicos. Es una corona de vencedor, una medalla de oro y un trofeo de triunfo. Quiero que se fijen en algo. La mayor esperanza de Pablo, su aspiración más gozosa y su mayor logro fue ver hombres y mujeres y niños en la presencia del Señor Jesús cuando Él venga en su gloria. Si pudiéramos preguntarle a Pablo qué era lo que realmente lo impulsaba, qué era lo que realmente lo animaba, si pudiéramos averiguar qué era lo que lo mantenía en marcha cuando las cosas se ponían difíciles, su respuesta sería algo como esto: voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que nadie se quede atrás cuando Cristo regrese. Apocalipsis 1:7 nos recuerda que cuando Jesús venga de nuevo, muchas personas lo enfrentarán con temor porque no han sido salvas. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Pero Apocalipsis 4 también enseña que un día los creyentes depositarán sus coronas ante Él en el trono de Jesús. Los 24 ancianos, dice el versículo 10, se postrarán delante de Él, del que está sentado en el trono, y adorarán al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué coronas presentarás delante de Jesús? ¿Tenés trofeos para presentarle? ¿Tendrás algo para mostrar en tu vida cuando estés ante Jesús? Un buen trabajo, un título universitario, dinero, muchos amigos, un buen auto, una buena casa, una buena reputación, una buena familia. Si eso es todo lo que tenés, entonces no tenés mucho a tu favor. Dice un predicador: más pronto de lo que piensas estarás acostado en una caja a 2 metros bajo tierra con hierba creciendo sobre tu cabeza. Y todas las cosas de esta vida no importarán en absoluto. Alguien más tendrá tu dinero y tu trabajo. Tu fama se perderá. Tu gloria desaparecerá, y todo lo que poseías pertenecerá a otro, y tú mismo acabarás siendo olvidado.
excepto por aquellas personas que tropiecen con tu lápida dentro de 100 años y digan, me pregunto, ¿quién era este tipo? Howard Hendricks dijo, solo dos cosas en este mundo son eternas, la palabra de Dios y las personas. Solo tiene sentido construir tu vida en torno a las cosas que duran para siempre. Si ese es el caso, entonces es mejor que nos aseguremos de que la Biblia esté en nosotros y de que estemos invirtiendo vidas en las personas. Nuestra meta en la vida debe ser ir al cielo y llevarnos la mayor cantidad de gente posible. Si realmente queremos crecer, sigamos estas 5 facetas que nos llevarán a una corona de victoria. Asegúrate de que la palabra de Dios esté dentro de ti. Persevera cuando los enemigos de Dios estén sobre ti. Reuní al pueblo de Dios a tu alrededor. Seguí adelante cuando el adversario de Dios esté en tu contra. Y concéntrate en la futura recompensa que Dios tiene ante sí. Hablábamos del golpecito al principio, del martillo también. Dios te está tocando en este momento o te está golpeando con fuerza. Sea cual sea el caso, es porque te ama demasiado como para permitir que inviertas tu vida en cosas que realmente no valen la pena.